Bienvenidos todos y todas a este programa. Vamos a hablar a continuación sobre una alarmante situación que se ve venir en el hermano país de Venezuela. Todo el mundo sabe que Nicolás Maduro acaba de echarse la constitución venezolana, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Acaba de ser utilizada como papel higiénico de ese que usted utiliza cuando va al toilet, cuando va al inodoro, ya que Nicolás Maduro acaba de nombrar como ministro a una persona que nunca debió salir de prisión. Y trato de nombrar a Jaime Bailey, que dijo que personas como Fidel Castro, quien había caído preso y que había sido perdonado, gente como Alex Saab, no, no debe tener posición política, no puede tener poder político nunca en su vida, porque Alex es un delincuente y mucho menos tener poder político en un país en donde él no nació, tal cual como hizo Fidel Castro con el Che Guevara. A un hermano argentino, yo entendía que Che Guevara podría tener posiciones de poder en Cuba en aquella época. Así mismo está haciendo Maduro con Alex Saab. Ya lo de la ministra de Turismo, la cubana, enviada por Díaz Canel para que tenga control de los envíos de petróleo de Cuba hacia Cuba por parte de Venezuela, por cierto. Díaz Canel está muy molesto con Maduro porque, según las informaciones, Venezuela le regalaba a Cuba alrededor de 100 millones de dólares en petróleo mensual. Esto significa de que Venezuela se estaba dejando de ganar ese dinero y aparentemente bajo la situación que vive ahora mismo Venezuela no están para regalarle. Maduro ha optado por reducir el petróleo regalado a Cuba. ¿Regalado por qué? Por nada, porque Cuba fue el que le metió a Chávez la idea, los principios de cómo gobernar una nación bajo un régimen comunista dictatorial. La constitución venezolana que Maduro se la acaba de meter por el donde no da el sol, ustedes saben por ahí por dónde es, ¿verdad? La constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo número 41, esto lo tomé del canal de Hasta que caiga la tiranía, es totalmente clara en quiénes son los que pueden ser, no únicamente presidente, vicepresidente, ¿verdad? Sea vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva, que es lo mismo, ministros o ministras, presidentes, presidentes o directores de instituciones con un organigrama que sea autónomo, así como gobernadores o gobernadoras y acá alcaldes, alcaldesas. Entonces, claro que solo los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de presidente o presidenta de la República, vicepresidenta, vicepresidente ejecutivo, ministros o ministras, ministro o ministra. Y aquí el artículo 41 de la Constitución venezolana, Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional y todos esos delincuentes del chavismo se lo han metido por ese lugarcito. En donde el papel de baño nada más es que concilia y negocia con él. William Saab, William Tarek, ¿verdad? Que también esas son de las personas que tienen. En Venezuela hay mucha gente con apellido islámico, árabe. William Saab, el señor, siempre se me hace difícil estar, Al-Samín, que está preso, secuestrado, que no sabemos dónde está ese señor. Son de los personajes que Maduro promueve dentro de ese grupo, así como hace jamás con su gente. O sea,
es claro la disposición del chavismo de volver a Venezuela una nación totalmente alejada de sus principios, poniendo a personas que ni son ciudadanos de ese país, porque para Maduro, para el comunismo, todos somos iguales. Alex habla. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo ese tipo habla? Porque nunca lo he escuchado hablando. Mira, él hizo un podcast con Maduro. No, nunca. Pero mi hijo mayor había quedado aquí preso del COVID. Y me dice, para que no te vayas solo, te acompaño. Oiga. Y yo me quedo en el hotel mientras tú haces tus reuniones y le dije, vamos, y vamos hablando. Bueno, estoy hablando yo con él dentro del avión cuando entran unos Algunos oficiales. funcionarios, si se les puede decir así, corriendo de manera agresiva. Me dicen mi nombre, le digo que sí, que soy yo, que soy un enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela en una misión diplomática. Le doy... O sea, ese señor fue arrestado en un viaje donde me imagino que estaba traficando algún tipo de sustancia o instrumento ilegal. Estaba siendo buscado por Estados Unidos. Estados Unidos, como Venezuela acostumbra a tener rehenes, ¿verdad? Como lo está haciendo ahora, que tenemos que profundizar ese caso de los rehenes que Maduro tiene en Venezuela para poder intercambiar. Todo el mundo sabe lo que hay. Alex Saab logró tener ese privilegio. Dice José Carrascal, el profesor. Parece que a Nicolás Maduro se le acabaron los venezolanos dispuestos a acompañarlo en su aventura criminal de desconocer la soberanía popular. Por ello decide violar otro artículo de la Constitución, el 41, que establece lo siguiente. Bueno, ya nosotros lo mencionamos. Lo que dice ese artículo. Ese artículo subraya la exigencia de nacionalidad exclusiva para altos cargos del Estado. En las fotos, Leticia Gómez, cubana, ministra de Turismo, y Alex Saab, colombiano, ministro de Comercio. Ah, se me olvidaba. Los dictadores se pasan la Constitución por el arco del triunfo e incluso lo hacen imprimir en papel de baño. O sea, nosotros estamos viendo aquí que el futuro de Venezuela es feo porque como dice Jaime Bailey, hay personas que nunca debieron ser liberadas y ese señor Alex Saab me da pánico. Escuchen esto del señor Mr. Bailey. Vamos a escucharlo. Así como Alex Saab nunca debió salir de una cárcel aquí, Fidel Castro nunca debió salir de la cárcel en Cuba, ¿no? Fue encarcelado el año 53, Batista era el dictador. La historia. Y Castro había intentado capturar el poder asaltando el cuartel Moncada y había fracasado. Los años 50. Entonces fue un golpe fallido, fue una sublevación fracasada. Lo capturaron, salvó la vida de milagro en el tiroteo, lo metieron preso y debía estar en la cárcel por lo menos desde el año 53 hasta 1968. O sea, 15 años. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Apenas 2 años. Apenas 2 años. El año 55, mayo del 55, el dictador Batista se apiadó de Fidel Castro, le tuvo compasión o simpatía, decidió que no convenía fusilarlo, tendrían que haberlo matado. Yo creo que y lo sí. liberó de la Isla del Pino, del presidio mayor de la Isla del Pino. 2 meses después, Fidel Castro se fue a México. ¿Qué creen que hizo Fidel Castro en México? Busca la paz, fue. Entre mediados del 55 y noviembre del 56. Se dedicó a descansar, a ver películas, a pasear por los parques, a visitar museos, a escribir libros. No. Se dedicó a organizar su regreso a Cuba. Y entonces Fidel Castro venía a Estados Unidos, recaudaba dinero entre los cubanos exiliados. Con esos dineros en México compraba armas. También pasó con Chávez. Escuchen lo de Chávez. Otra persona que nunca debió salir de prisión. Algo parecido ocurrió con Chávez. Hugo Chávez, el teniente coronel Hugo Chávez. Ese delincuente. Él también tuvo su versión venezolana del asalto fallido al cuartel Moncada. Él, el 4 de febrero del año 92, trató de dar un golpe de Estado.
trató de matar al presidente legítimo constitucional, Carlos Andrés Pérez, pero fracasó. Murieron decenas Oiga. de soldados venezolanos y de guardias presidenciales. Por Carlos culpa de Andrés ese Pérez salvó la criminal. vida de milagro. Chávez, con toda justicia, fue a la cárcel. ¿Cuánto tiempo creen que estuvo en la cárcel? Yo creo que cuando un ciudadano, sea civil o militar, da un golpe de Estado, debería pasar el resto de su vida en la cárcel como mínimo. Como mínimo. Pena de muerte. Yo le daría pena de muerte. Cualquier golpista yo le daría pena de muerte. Y como mínimo cadena perpetua. Bueno, Chávez estuvo en la cárcel del 92 al 94. 3 días. Además, conspirando desde la cárcel, dándose la gran vida en la cárcel. Y el año 94, el honorable presidente Caldera lo indultó. Grave error, gravísimo error histórico. Cometieron uno de los peores errores, ¿verdad? Que así tiene que hacer en estos tiempos la oposición. Que la oposición quizás es el asunto que no permite que ciertos altos militares venezolanos se entreguen. Porque ellos saben que no se puede, es que tiene que haber una ley que les impida a estos cobardes volver a tener algún tipo de participación. Es más, nunca más tocar un arma. Porque los chavistas pueden mañana dejar Venezuela, o sea, dejar el gobierno, pero se pueden rearmar de nuevo y volver a tomar el poder. Es el problema. Hay que ver cómo se va a manejar los salvoconductos, todas esas cosas con relación a esta gente. Toda la Miren a explicación, me dice, no me interesa. Te vas con nosotros detenido. Me empezaron a empujar fuera del avión, sin zapatos. Me llevaron hasta la escalera y me siguieron empujando. Y yo les preguntaba, bueno, ¿y mi hijo? Me decían, no, tu hijo se tiene que ir enseguida. Entonces yo le gritaba, vete ya, porque yo decía, bueno, esto es un error. Ellos saben que yo voy un héroe nacional en Venezuela. El gobierno, saben que tengo inmunidad diplomática. Esto no puede estar pasando, se va a arreglar, era lo que yo pensaba. Oye. Y bueno, me meten a un carro. Yo todavía le sigo gritando a mi hijo que despegue. Me ponen una capucha y me llevan, creo que primero a un salón del aeropuerto. Encapuchado ya. Encapuchado completo. ya, sí señor. Oye. Me llevan a algún sitio del aeropuerto. Me dicen que necesitan una tarjeta de crédito mía. Abren la maleta, el maletín, cogen una tarjeta de crédito de mi esposa. Oye. Porque yo no tenía tarjeta de crédito a nombre mío, porque estaba sancionado hasta... Oye. Ya tú estabas sancionado. Sí, claro, a mí me años sancionaron anteriores. en el 2019. Claro, porque desde el 2019 empezó una campaña de infamia. No, de infamia mentira, no. Para destruir moralmente y destruir como ser humano, para que Alex Saab se retirara de las actividades de apoyo a Venezuela en toda esta lucha por vencer el bloqueo. Ya ellos venían atacándote. Ya. El bombardeo ese que yo llamo de Oiga. ablandamiento. Sí, en julio del 2019 me sancionaron a mí, a mis hijos y a mis hermanos. Náguara. Que ni siquiera tenían... Náguara, pues. Mis hijos estaban en la universidad, mis hermanos no tenían nada que ver en mi trabajo, ni siquiera venían a Venezuela. Bueno, la sanción de ellos dice por ser hermanos míos y la de mis hijos dice por ser hijos míos. Ese es el único motivo. Ya desde el que tiene. 2019. Julio del 2019. Y la mía dice por trabajar en el sistema de alimentación de Venezuela. Claro, querían dejar sin alimentos a Venezuela, era el objetivo del imperio. Exacto. Ahora te tienen secuestrado, encapuchado. ¿Qué Cogen pasa? una tarjeta de crédito, me dicen que van a comprar una visa, compran una visa. ¿Una visa para dónde? De entrada al país, A Cabo Verde. a Cabo Verde. Con la tarjeta Cabo de crédito. Verde, de eso en tu- África. Ahí eso no sirvió porque quedó el registro de la hora en que se hizo el pago. Quedó claro de que nunca hubo una orden de arresto de Interpol, Jamás. ni una orden de arresto de Cabo Verde que se lo hubiera recibido de Estados Unidos. No había nada. Fue Era un secuestro vil en secuestro. toda la línea. En toda sin la línea. orden judicial, sin causa, sin ningún tipo de elemento de acusación. Sencillamente agarrarte, secuestrarte, desaparecerte. Así es. Al peor estilo de las dictaduras que el imperio ha impuesto en el mundo. Bueno, esa fue una Oigan, de ¿qué las está pruebas que se usó hablando? en la corte de ECOWAS, que falló 2 veces a mi favor, declarando que era un arresto ilegal e arbitrario. Y ordenando tu Y libertad. ordenando mi libertad inmediata, que Cosa Cabo que- Verde no acató. Cosa que de manera ilegal Cabo Verde no acató y que debe traer consecuencias legales y judiciales para las personas que no acataron esta orden del Tribunal de la Comunidad de Estados de África Occidental. Oiga. ¿Qué tienen ahí? ¿Qué pasa después en esos días? Esa primera noche me ponen en un calabozo oscuro, pequeño, como de 2 metros.
nadie habla conmigo. A la noche siguiente, sin comida, sin agua, sin nada, llegan como a medianoche. Me empiezan a hablar, a decirme que debo firmar mi extradición voluntaria A los Estados Unidos. a los Estados Unidos. Yo me niego. Se va perdiendo el control. Meten una silla, me esposan de pies y de mano en la silla y la acuestan en el piso. Sacan una toalla y me la colocan en la cara y me empiezan a echar agua poquito a poco para que yo sintiera que me ahogaba. Me vuelven y me sientan, vuelven y me hablan, vuelven y me tiran. Y así me tuvieron, yo no sé si 2 horas, calculo yo. Fue las primeras torturas que te hicieron. Fue las primeras torturas. Ellos me hablaban de firmar la extradición y hacer unas declaraciones contra el gobierno de Venezuela cuando llegara a Estados Unidos. Oiga. No me especificaban nada en ese momento. No logran su objetivo. Al día siguiente me llevan ante una juez a mediodía. Los mismos torturadores al lado mío. Los que te habían secuestrado. Los que me habían secuestrado, amenazado de que no podía decir absolutamente nada. Me llevan ante la juez que no le entendía el idioma de portugués, medio entendía algunas cositas en ese momento, porque en ese momento uno está... O sea, este señor fue investigado por el gobierno de los Estados Unidos por ser un intermediario financiero entre Nicolás Maduro y el bajo mundo, queriendo hacer negocio con Estados Unidos. Ellos realmente entendieron de que se violó ciertas normas. Esa fue la excusa que dieron, lógicamente, en Estados Unidos para liberarlo, pero todos sabemos que fue un intercambio que hubo. Porque Maduro secuestra a estadounidenses. ¿A cambio de qué? A cambio de que le liberen su gente y le bloqueen sus cuentas. Típico de los criminales terroristas comunistas del mundo socialista. Familia, déjenme su opinión. ¿Ustedes creen que Venezuela pudiera lograr un escándalo mundial como nombrar a un presidente que no sea nacional de ese país? Empezando nombrando a funcionarios y diplomáticos. No quiero yo saber lo que vendrá. Un abrazo a todos.